Vivimos en un mundo de reglas, un mundo tallado en las duras piedras del bien y del mal. Desde la infancia se nos enseña a caminar por senderos estrechos, a colorear dentro de las líneas de la moralidad, y a menudo, al mirar el vasto y caótico paisaje de la existencia, sentimos que estas reglas son hipócritas. Vemos a hombres virtuosos cometer grandes injusticias con una sonrisa serena, y vemos a villanos actuar con un extraño y desconcertante código de honor. El mundo, sentimos, no tiene sentido. Y esa sensación nos llena de una ira impotente, de una frustración que corroe el alma. Pero, ¿y si te dijera que incluso el más grande y temido de los ladrones sigue un código de virtudes? ¿Y si una de las lecciones más profundas sobre la verdadera naturaleza de la justicia no fue impartida por un santo, sino por un forajido? Una antigua y provocadora historia nos invita a tomar el martillo de la duda y a golpear los cimientos de todo lo que creemos saber sobre lo correcto y lo incorrecto. Te doy la bienvenida a este claro en el bosque de tus juicios. Si alguna vez te has sentido frustrado por la hipocresía del mundo, si has sospechado que las etiquetas de bueno y malo a menudo son solo máscaras del poder, entonces este relato es un espejo para ti. Te invito a que, mientras esta historia se despliega, permitas que tus propias certezas se ablanden. Dejar un simple gracias en los comentarios ayudaría al canal a continuar esta labor. Cada comentario y cada me gusta es como una piedra arrojada a un estanque. La onda que crea ayuda a que este mensaje llegue a 10 personas más que quizás necesiten escucharlo. Ahora, respira. Siente la tierra bajo tus pies, una verdad que no necesita reglas. Y viaja conmigo a una China de leyendas, a un tiempo de sabios y de hombres que eran la sombra de esos sabios. Nuestra historia trata de dos hermanos, tan diferentes como el día y la noche, pero nacidos del mismo vientre. Uno era Liu Xiaoji, un hombre de una virtud tan legendaria que se decía que podía sostener un trozo de jade en su pecho durante 3 días sin que el calor de su cuerpo lo empañara. Era un gobernador, un erudito, la personificación de la rectitud y el orden. Su nombre era sinónimo de honor. El otro hermano era conocido solo como el ladrón Xi. Si Liu Xiaoji era el sol, Xi era la luna oscura. Si uno era el río canalizado que riega los campos, el otro era la inundación que reclama la tierra. Xi era el líder de una banda de 9,000 hombres, un ejército de forajidos que se movía por el reino como una tormenta. No había tesorería que no temiera su nombre, no había señor feudal que no palideciera al oír su avance. Se decía que donde Xi y sus hombres pasaban, los campos quedaban vacíos y las ciudades en silencio. Era el caos encarnado, el enemigo de todo lo que la sociedad, con sus leyes y sus muros, intentaba construir. Un día, el gran maestro Confucio, el arquitecto de la moralidad, el hombre que creía que el mundo podía ser perfeccionado a través de los ritos y las reglas, fue a visitar a Liu Xiaoji. «Maestro Ji», dijo Confucio, con la gravedad de un médico que diagnostica una enfermedad. «Usted es uno de los pilares de este reino. Su virtud es un faro, pero su hermano es una plaga, una vergüenza para su honorable nombre. Como hermano mayor y como hombre de bien, es su deber hablar con él, reformarlo». Liu Xiaoji suspiró, una nube de cansancio en su rostro. «Maestro Kong», respondió, «he intentado hablar con mi hermano, pero Xi tiene la fuerza de un tigre, la astucia de un zorro y una lengua tan afilada como una espada. Mis palabras de virtud son para él como un viento suave contra una montaña de granito. No lo mueven. Si intentas razonar con él, solo te humillará, te aconsejo que no vayas». Pero Confucio era un hombre movido por un propósito inquebrantable. Creía en el poder de la razón y la virtud
para domar incluso al corazón más salvaje, iré, declaró. No puedo permitir que un hombre de tal potencial desperdicie su vida en la oscuridad. Y así, ignorando las advertencias, Confucio emprendió el viaje hacia la guarida del ladrón Si, ubicada en las faldas de la montaña Tai. Llevaba consigo sus únicas armas, la rectitud de su postura, la elocuencia de su discurso y una fe inquebrantable en que el orden moral del cielo podía y debía ser impuesto sobre el caos de la tierra. No sabía que estaba a punto de enfrentarse a un caos que no era simplemente la ausencia de orden, sino un tipo diferente de orden, con sus propias reglas, su propio camino, su propio y terrible Tao. El sabio de la sociedad estaba a punto de encontrarse con el sabio de la naturaleza salvaje, y el choque de sus mundos haría temblar los cimientos de la propia moralidad. El campamento del ladrón Si era un mundo en sí mismo, un reino que vivía según sus propias leyes. El aire estaba espeso con el olor a carne asada, a vino derramado y al sudor de 9000 hombres que habían dado la espalda a la sociedad Confucio. Con sus túnicas de seda y su aura de refinamiento, caminaba a través de este mar de anarquía como una gota de aceite en el agua. No se mezclaba. Fue conducido ante el propio Si. El famoso ladrón no se parecía en nada a la bestia salvaje que Confucio había imaginado. Era un hombre de una estatura imponente, sí, pero sus ojos brillaban con una inteligencia aguda y penetrante. Estaba sentado en una piel de tigre, comiendo un trozo de hígado a la parrilla, y su cabello, largo y revuelto, le caía sobre los hombros como la crin de un león. Cuando vio a Confucio, una lenta y peligrosa sonrisa se dibujó en su rostro. «¿Qué hace un hipócrita como tú en mi campamento?», rugió Si. Su voz era un trueno que hizo vibrar el aire. «¿Eres Kong Qiu, el sabio de Lu? Dile a este hombre que se vaya». Sus discursos son como el zumbido de un mosquito, llenos de falsas promesas y palabras vacías. Confucio, aunque intimidado, mantuvo su compostura. Hizo una profunda reverencia. «He venido porque he oído hablar de su gran inteligencia y valentía», dijo, usando la adulación como una llave para abrir una puerta cerrada. «He venido no a dar órdenes, sino a ofrecer un consejo, si se digna a escucharlo». Sí, se rió, una risa que retumbó en su pecho. «Habla, entonces, pero sé breve. Mi paciencia es más corta que la mecha de una vela en una tormenta». Y así, Confucio comenzó su sermón. Desplegó todo el arsenal de su filosofía moral, tejiendo un discurso sobre los beneficios de la virtud, la importancia de la piedad filial, el honor de servir a un reino y la gloria de convertirse en un sabio respetado por todos. «Usted, general», dijo Confucio, elevando la categoría de Si para apelar a su ego, «posee 3 grandes dones. Es alto y apuesto, un placer para la vista. Su mente es tan vasta que abarca el cielo y la tierra, y su valentía es la de un guerrero sin igual. Con tales dones, podría convertirse en un gran señor, en un consejero de reyes. En cambio, se le conoce como el ladrón Si. Me avergüenzo en su nombre. Si sigue mi consejo, puedo actuar como su embajador. Puedo conseguirle el perdón del emperador y el gobierno de una gran ciudad, donde podrá empezar de nuevo, vivir en paz y ser honrado como el sabio que su hermano ya es». Confucio terminó su discurso, seguro de la irresistible lógica de su oferta. Había ofrecido así todo lo que un hombre de la sociedad podría desear: riqueza, poder, estatus y, sobre todo, respetabilidad. Esperaba ver un cambio en el rostro del ladrón, una chispa de interés, el comienzo de una conversión. En su lugar, el ladrón Si se puso rojo de ira. Saltó de su asiento, con los puños apretados, sus ojos brillando con un fuego furioso. «Kong Qiu, acércate», gritó. Y su voz ya no era la de un hombre,
sino la de una fuerza de la naturaleza. Todos esos halagos sobre mi apariencia los heredé de mis padres. No necesito que tú me los señales, y tus ofertas de poder y riqueza. ¿Crees que soy un niño al que se puede comprar con un caramelo? El mundo entero no es suficiente para satisfacer mis ambiciones. Sí comenzó a caminar alrededor de Confucio, como un lobo que rodea a una oveja perdida. Y entonces comenzó su propia lección. Una lección que no provenía de los libros polvorientos, sino de la experiencia cruda y brutal de la vida. Dices que debo seguir el ejemplo de los sabios reyes del pasado. Hablemos de tus sabios, se burló. Hablemos del emperador amarillo, que luchó en los campos de Suolu, haciendo que la sangre corriera por 100 leguas. ¿Fue eso benevolencia? Hablemos de Yao y Shun, que exiliaron a sus propios hijos y parientes para aferrarse al poder. ¿Fue eso justicia? Hablemos del rey Tang y el rey Wu, que asesinaron a sus soberanos para robar sus tronos. ¿Fue eso rectitud? Todos los hombres que el mundo aclama como sabios y virtuosos, tronó Xi, no fueron más que los mayores ladrones de su tiempo. Se apoderaron de reinos, oprimieron al pueblo y luego escribieron las leyes para justificar sus crímenes y asegurarse de que nadie más pudiera hacer lo mismo. ¿Y tú? Con tus discursos sobre piedad filial y lealtad, no eres más que el perro guardián de sus tumbas, ladrando para que nadie se atreva a cuestionar sus robos. Confucio se quedó sin palabras. Su mundo, construido sobre la base de que estos antiguos reyes eran el pináculo de la virtud, comenzó a resquebrajarse. «Me hablas de bondad y maldad», continuó Xi, su voz ahora un siseo peligroso. Pero esas son solo palabras que usan los poderosos para controlar a los débiles. Los ricos construyen altos muros y contratan guardias, y a eso lo llaman seguridad. Pero si un hombre pobre salta ese muro para alimentar a su familia, lo llaman crimen. ¿Cuál es la diferencia? La única diferencia es el muro. Tú y tus seguidores no sois más que parásitos. No aráis los campos, pero coméis el grano más fino. No tejéis, pero vestís las mejores sedas. Batís vuestras lenguas, creáis reglas complicadas, y a eso lo llamáis gobernar. Sois los mayores ladrones de todos, porque robáis al pueblo su propia naturaleza, su propia espontaneidad, y la reemplazáis con un corsé de ritos y deberes que los asfixia. Confucio, el gran maestro del debate, no tenía respuesta. Había venido a predicar a un salvaje, y se encontró con que el salvaje tenía una lógica más afilada y más cortante que la suya. El ladrón Xi no era un simple bruto, era un filósofo de la anarquía, un profeta del caos, y estaba a punto de revelarle a Confucio que incluso en el corazón de ese caos existía un código, un Tao. Confucio estaba tambaleándose, no físicamente, sino espiritualmente. El ladrón Xi había tomado el hermoso y ordenado tapiz de su visión del mundo y había tirado de un solo hilo, haciendo que todo el diseño comenzara a desmoronarse. Había presentado a los santos como pecadores, a los héroes como tiranos, y ahora iba a dar el golpe de gracia, la revelación más subversiva de todas. «¿Crees que yo, un ladrón, vivo sin principios?», dijo Xi, su voz ahora más tranquila, pero no menos peligrosa. «¿Crees que soy un animal, movido solo por el instinto y la codicia? Estás equivocado. ¿Acaso puede existir algo en el cielo o en la tierra que no siga su propio Tao, su propio camino? Una banda de ladrones no es diferente». Se sentó de nuevo en su piel de tigre y levantó una mano, contando con los dedos mientras hablaba, como un maestro instruyendo a un niño lento. Para ser un gran ladrón, uno debe poseer 5 virtudes, exactamente las mismas que tú predicas, solo que aplicadas con honestidad. La palabra honestidad, en boca del mayor ladrón del reino, fue tan chocante para Confucio que lo hizo levantar la vista. «Primero», dijo Xi,
está la sabiduría. Un ladrón debe tener la sabiduría de adivinar dónde se esconde el tesoro. No puedes robar una casa vacía. Debes estudiar a los hombres, conocer sus hábitos, sus miedos, sus secretos. Debes saber dónde el mercader codicioso esconde su oro, dónde el ministro corrupto guarda sus sobornos. Debes ver más allá de las apariencias, leer el corazón de los hombres. ¿No es esa la misma sabiduría que pregonan tus sabios? Segundo, continuó, levantando otro dedo, está la valentía. Una vez que sabes dónde está el tesoro, debes tener la valentía de ser el primero en entrar, el primero en saltar el muro, el primero en enfrentarse a los perros y a los guardias. La vacilación es la madre del fracaso. Debes actuar con una resolución absoluta, enfrentando el peligro sin pestañear. ¿No es esa la misma valentía que alabas en tus generales? Confucio escuchaba, paralizado por esta terrible y brillante lógica. Tercero, dijo Chi, es la justicia. Después del peligro, cuando el tesoro ha sido asegurado, un buen líder ladrón debe tener el sentido de la justicia de ser el último en salir. Se asegura de que todos sus hombres estén a salvo antes de pensar en su propia seguridad. Protege a su gente. ¿No es esa la misma justicia que exiges a tus gobernantes? Cuarto es el conocimiento. Un ladrón debe tener el conocimiento y el juicio para saber si un robo es factible o no. Debe evaluar los riesgos, entender el terreno, anticipar las consecuencias. Actuar por pura codicia, sin conocimiento, es el camino a la destrucción. Debe saber cuándo atacar y, lo que es más importante, cuándo retirarse. ¿No es ese el mismo conocimiento estratégico que admiras en tus estadistas? Finalmente, Chi levantó su último dedo. Su sonrisa era ahora una mueca de triunfo irónico. Y quinto, mi querido maestro Kong, está la benevolencia. Una vez que el botín ha sido obtenido, un ladrón virtuoso debe tener la benevolencia de repartirlo equitativamente entre sus hombres. Cada uno recibe su parte según el riesgo que ha corrido y el papel que ha desempeñado. Un líder que acapara el botín para sí mismo no es un líder, es un tirano, y sus hombres no lo seguirán por mucho tiempo. Mi benevolencia asegura la lealtad y la armonía en mi reino. Chi dejó caer su mano. Sabiduría, valentía, justicia, conocimiento y benevolencia, repitió, saboreando cada palabra. Nunca ha habido un gran ladrón en la historia que no poseyera estas 5 virtudes. Miró a Confucio, cuyos ojos estaban abiertos de par en par, su mente tratando de procesar esta inversión de todo su sistema de valores. Así que, como ves, maestro Kong, concluyó Xi, los ladrones también tenemos nuestro Tao. También seguimos un código. La única diferencia entre mi Tao y el Tao de tus sabios reyes es que yo soy honesto al respecto. Yo no pretendo que mi robo es por el bien del pueblo o por el mandato del cielo. Yo robo porque es mi naturaleza, al igual que es la naturaleza del lobo cazar y la del río fluir, y lo hago con virtud. La lección fue devastadora. Sí, no había defendido el crimen. Había hecho algo mucho más radical. Había demostrado que las virtudes no son inherentemente buenas. Son simplemente cualidades, herramientas, que pueden ser utilizadas para cualquier propósito, ya sea para construir un reino o para saquearlo. Había despojado a la moralidad de su santidad y la había revelado como una simple cuestión de perspectiva. El ataque del ladrón Xi no se detuvo ahí. Habiendo demolido el templo de la moralidad de Confucio, ahora procedió a bailar sobre sus ruinas, llevando su argumento a una conclusión tan brillante como aterradora. Por lo tanto, dijo Xi, inclinándose hacia adelante, su voz ahora un susurro conspirador. Piénsalo de esta manera. Sin el Tao de los sabios, es decir, sin las virtudes y principios que tú predicas, un buen hombre no puede establecerse en el mundo.
No puede construir una familia, gobernar una provincia o ganarse el respeto. Hizo una pausa, dejando que esa afirmación, aparentemente convencional, se asentara, pero, continuó, y sus ojos brillaron con una luz salvaje. Sin ese mismo Tao de los sabios, un ladrón como yo tampoco puede tener éxito. Sin sabiduría, valentía, justicia, conocimiento y benevolencia, mi banda se desmoronaría. Seríamos capturados, traicionados desde dentro, o nos destruiríamos unos a otros por codicia. Y entonces pronunció la frase que unía los dos mundos, la frase que borraba la línea entre el santo y el pecador. Esto demuestra, dijo sí con una finalidad atronadora, que hay menos hombres buenos en el mundo que ladrones, porque hay muchos que aspiran a tus virtudes, pero pocos las dominan. En mi mundo, si no dominas las virtudes, mueres. Es así de simple. Mis hombres son más virtuosos que tus cortesanos, porque su vida depende de ello. Confucio sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Había venido a mostrarle al ladrón sí la luz, pero en su lugar sí le había revelado una oscuridad en el corazón de la propia luz. Le había mostrado que el bien y el mal no eran fuerzas opuestas, sino dos caras de la misma moneda, dos aplicaciones del mismo conjunto de principios universales. El universo no era moral, simplemente era, y las virtudes eran simplemente las leyes de su funcionamiento eficaz, aplicables tanto a la creación como a la destrucción. «Me ofreces una ciudad para gobernar», se burló Sí. «¿Una ciudad? ¿Crees que después de comandar a 9,000 hombres libres, me someteré a las reglas de un puñado de burócratas? ¿Crees que después de vivir según mi propia naturaleza, me pondré el corsé de tus ritos y ceremonias?» Se levantó y se acercó a la entrada de la tienda, abriendo la lona. El aire fresco de la noche entró, junto con el sonido de las risas y las canciones de su campamento. «Mira, Kong-Qiu, este es mi reino, un reino de hombres que han elegido la libertad por encima de la seguridad, la honestidad de su propia naturaleza por encima de la hipocresía de tus leyes. Puede que vivan poco, pero viven de verdad». Se volvió hacia Confucio una última vez, y su rostro ya no era de ira ni de burla. Era casi compasivo. «Vuelve a tu mundo de palabras vacías y reverencias ensayadas. No hay nada para ti aquí. Has intentado atrapar a un tigre con una red de seda. Has intentado medir el océano con una taza de té. Tu camino es demasiado estrecho para contener la inmensidad del Tao». Sin más palabras, Sí salió de la tienda y se fundió con la noche y la anarquía de su campamento, dejando a Confucio solo en el círculo de luz parpadeante, ahogándose en el silencio de sus propias certezas destrozadas. La historia cuenta que Confucio permaneció allí, inmóvil, durante mucho tiempo. Su mente, usualmente un torrente de citas y principios, estaba completamente en blanco. Luego, tropezando como un hombre borracho, salió de la tienda. Los ladrones, al verlo, se apartaron, no con miedo, sino casi con lástima. Subió a su carro. Sus manos temblaban tanto que dejó caer las riendas 3 veces. Sus ojos estaban vidriosos, su rostro tan pálido como la ceniza. Su discípulo, Yang Hui, lo miraba con preocupación. «Maestro, ¿qué ha ocurrido?», preguntó. Confucio miró al frente, a la oscuridad del camino, y murmuró como para sí mismo: he escapado de la guarida de un tigre, y casi me devora». Había ido a reformar al mayor ladrón del reino, y en su lugar el mayor ladrón del reino lo había despojado de todo. Le había robado su posesión más preciada, su fe inquebrantable en la superioridad de su propia moralidad. La huida de Confucio no era solo física, era la huida de un hombre cuyo universo acababa de colapsar. Esta historia, tan chocante y subversiva,
nos obliga a hacer una pausa. ¿Te sientes incómodo, enojado, quizás extrañamente liberado? La figura del ladrón sí no está aquí para que la admiremos, sino para que la usemos como un espejo que refleja la rigidez de nuestros propios juicios. Si este relato te ha hecho cuestionar, te invitamos a suscribirte a Más allá del yin y el yang. Nuestro propósito no es dar respuestas fáciles, sino explorar juntos las preguntas difíciles que nos hacen crecer. La parábola del ladrón sí es una de las más provocadoras de toda la filosofía taoísta, y es crucial entender su propósito. La historia no es una apología del crimen. No nos está diciendo que nos convirtamos en ladrones. Zhuangzi, el sabio que la relató, no era un anarquista que buscara destruir la sociedad. Era un maestro de la perspectiva. Su objetivo, al usar esta figura extrema, no es glorificar el vicio, sino de construir nuestra idea simplista de la virtud. Nos sentimos frustrados e impotentes ante la hipocresía del mundo porque operamos desde una visión dualista. Dibujamos una línea clara en la arena. Aquí está lo bueno, allá está lo malo. Aquí están los confucianos, la gente que sigue las reglas, los ciudadanos respetables, nosotros, y allá están los ladrones sí, la gente que rompe las reglas, los inmorales, ellos. Y pasamos una enorme cantidad de energía mental y emocional patrullando esa línea. Nos indignamos cuando un ladrón sí prospera. Nos sentimos superiores cuando nos comparamos con ellos. Nos llenamos de ira justa, de resentimiento, de amargura. Y en ese proceso, envenenamos nuestro propio espíritu. Nos convertimos en prisioneros de nuestro propio juicio. La historia nos ofrece una salida a esa prisión. No nos pide que borremos la línea, sino que nos elevemos por encima de ella para ver el paisaje completo. El ladrón sí le demuestra a Confucio y a nosotros que las virtudes no son propiedades inherentes de las acciones buenas. Son simplemente principios de eficacia. La sabiduría, la valentía, la justicia, son cualidades que conducen al éxito en cualquier empresa, ya sea construir un hospital o asaltarlo. Esto es profundamente perturbador para nuestra mente moral, que quiere que la valentía sea buena y la cobardía mala. El taoísmo nos dice, no son ni buenas ni malas, son simplemente cualidades. Un río que inunda un pueblo no es malo. Simplemente está expresando su naturaleza con una fuerza inmensa. Un lobo que caza un ciervo no es malvado. Está operando con una habilidad y una eficiencia perfectas según su propio Tao. El ladrón sí se presenta a sí mismo no como un hombre inmoral, sino como un hombre que vive en armonía con su propia naturaleza, como el lobo o el río, y argumenta que Confucio y los hombres buenos también viven según su naturaleza, pero se niegan a admitirlo, escondiéndola detrás de bellas palabras como piedad y deber. La sabiduría aplicable de esta historia, el yang que puede empoderarnos, no es abandonar la moralidad, es refinarla, es pasar de una moralidad basada en etiquetas externas a una sabiduría basada en la comprensión interna. Es dejar de ser un juez y empezar a ser un observador de la naturaleza. Y para ello, la historia nos regala una herramienta mental, la pregunta del ladrón sí. La pregunta del ladrón sí es una práctica para disolver la ira y el resentimiento que nacen del juicio rígido. Es un antídoto contra la hipocresía que nos frustra tanto en los demás como en nosotros mismos. La herramienta es esta. Cuando te encuentres en un estado de juicio intenso, ya sea hacia otra persona, hacia un grupo, o incluso hacia ti mismo, cuando sientas esa oleada de ira justa, de indignación moral, haz una pausa. Respira, y luego, en lugar de centrarte en la acción que condenas, hazte la pregunta:
¿Estoy juzgando la acción o estoy tratando de entender la naturaleza o el código que la impulsa? Examinemos esto. Tu colega te ha robado una idea en una reunión y se ha llevado el crédito. Tu reacción inmediata es el juicio. Es un ladrón, un inmoral, una mala persona. Esto te llena de ira y resentimiento que te llevas a casa y que te roban la paz. Ahora, aplica la pregunta del ladrón sí. En lugar de la etiqueta ladrón, pregúntate, ¿cuál es el código o la naturaleza que impulsa a esta persona? Quizás su código interno es: el mundo es una jungla y solo sobreviven los más astutos. O quizás su naturaleza es la de una persona profundamente insegura, cuyo Tao es: debo demostrar mi valía a cualquier precio para no ser visto como un fraude. Es crucial entender esto. Entender no es justificar. No significa que la acción no fuera dañina. No significa que no debas poner límites o buscar justicia. Significa que cambias tu enfoque. Dejas de ver a la persona como un monstruo o un villano incomprensible y empiezas a verla como un ser que opera según un conjunto de reglas internas, un Tao personal, por distorsionado o doloroso que sea. ¿Qué logra esto? Disuelve tu ira. La ira nace de la creencia de que la otra persona debería saber o actuar mejor según tu código, cuando entiendes que simplemente está siguiendo su propio código, su naturaleza. La ira se transforma en algo más parecido a la tristeza, a la compasión o incluso a una simple y fría observación estratégica. Dejas de tomarlo como algo personal. La acción deja de ser un ataque contra ti y se convierte en la manifestación de su propia visión del mundo. Aplícalo a ti mismo. ¿Has roto una promesa o has actuado de una forma que consideras mala? El juicio interno te ataca. Soy una mala persona, soy débil, no tengo principios. Ahora, aplica la pregunta del ladrón sí. ¿Cuál es el código o la naturaleza que me impulsó en ese momento? Quizás descubras que un ladrón interno, movido por el miedo, tomó el control. Quizás el código que se activó fue: debo evitar el conflicto a toda costa, incluso si eso significa no ser honesto. Al ver esto, dejas de condenarte como una mala persona y empiezas a entender un patrón, una naturaleza interna con la que puedes trabajar. El autodesprecio se convierte en autoconocimiento. La pregunta del ladrón sí te saca del campo de batalla del bien y del mal y te coloca en la posición del sabio en la cima de la montaña. Desde allí, no ves ejércitos de buenos y malos, sino simplemente seres humanos, cada uno siguiendo su propio y a menudo conflictivo Tao, su propio código de virtudes y vicios. Esta perspectiva no te hace débil o pasivo. Al contrario, te da un poder inmenso. Te libera del veneno del resentimiento, te permite tomar decisiones más claras y estratégicas, y te abre la puerta a una forma de compasión que no se basa en la lástima, sino en la profunda comprensión de la compleja y a menudo trágica naturaleza de la motivación humana. La lección final del ladrón sí es la más sutil y la más profundamente taoísta. Después de humillar a Confucio, Xi concluye con una frase que parece una contradicción, pero que es la clave de todo. Sin el Tao de los sabios, un buen hombre no puede establecerse y un ladrón no puede prosperar. ¿Qué significa esto? Significa que debajo de nuestras etiquetas de bueno y malo hay un conjunto de principios universales, un Tao fundamental que gobierna el funcionamiento de las cosas. La naturaleza no es moral, pero tampoco es completamente caótica. Tiene sus leyes. Una comunidad, para prosperar, necesita confianza, coraje, justicia, conocimiento y una distribución equitativa de los recursos, benevolencia. Esto es cierto tanto para un monasterio de monjes como para una banda de ladrones.
La estructura subyacente de la eficacia es la misma. Lo que llamamos bien y mal no es más que la dirección en la que aplicamos estos principios. Confucio quería aplicarlos para crear un estado ordenado y armonioso. El ladrón sí los aplicaba para desmantelar ese mismo orden. Ambos, para tener éxito en sus respectivos campos, necesitaban dominar el mismo Tao. Aquí reside la liberación final del juicio. Cuando dejamos de obsesionarnos con las etiquetas de bueno y malo, podemos empezar a ver la corriente subyacente. Podemos empezar a ver el juego de la energía misma. El sabio taoísta no es aquel que elige el bando de los buenos y lucha contra los malos. Ese es el camino de Confucio, un camino de esfuerzo y frustración constantes, porque siempre habrá ladrones que desafíen su orden. El sabio taoísta es aquel que se sienta en la orilla del río y observa el flujo del agua. Ve la corriente principal, ve los remolinos, ve los rápidos y ve las aguas tranquilas. Entiende que todo es parte del mismo río. No juzga al remolino por ser caótico, ni al agua tranquila por ser pacífica. Simplemente entiende la naturaleza del río. Al adoptar esta perspectiva, dejamos de ser víctimas de la aparente injusticia del mundo. ¿Por qué prosperan los malos? Quizás, como el ladrón sí, dominan las virtudes de la eficacia, valentía, conocimiento, benevolencia dentro de su grupo, con más maestría que los buenos que son complacientes, cobardes o injustos en su hipocresía. Esta comprensión no nos lleva al cinismo, sino a la claridad. Nos enseña que si queremos crear bondad en el mundo, no basta con tener buenas intenciones. Debemos también dominar el Tao de la eficacia. Debemos ser sabios, valientes, justos, conocedores y benevolentes en nuestras acciones, no solo en nuestros discursos. El ladrón sí, en su terrible sabiduría, nos obliga a ser honestos. Nos obliga a mirar más allá de nuestras propias y cómodas etiquetas de buena persona y a preguntarnos, ¿estoy realmente aplicando las virtudes en mi vida? ¿O solo estoy usando la moralidad como un escudo para ocultar mi miedo, mi inacción o mi juicio? La frustración con el mundo a menudo es un reflejo de nuestra propia falta de poder. Al entender el Tao, que yace bajo el bien y el mal, dejamos de quejarnos del juego y empezamos a aprender a jugarlo con maestría, pero para un propósito que elijamos conscientemente, el de la armonía, no el del caos. La historia no termina con la derrota de Confucio. En cierto modo, comienza ahí. La humillación a manos del ladrón sí fue una grieta en la armadura de su certeza, una grieta por la que una sabiduría más profunda y matizada podría, eventualmente, entrar. Esa es la promesa de esta parábola. No está aquí para destruirnos, sino para romper las jaulas de nuestros juicios y liberarnos a una visión más amplia, más compasiva y, en última instancia, más poderosa. El mundo no dejará de ser un lugar de contradicciones. Siempre habrá hipocresía. Siempre habrá acciones que nos parezcan injustas. Pero ya no tenemos que ser sus prisioneros emocionales. Armados con la pregunta del ladrón. Sí, podemos navegar este mundo con una nueva claridad. Podemos dejar de gastar nuestra energía en la ira y el resentimiento y empezar a usarla para entender la naturaleza de las cosas. Y al entender, ganamos el poder de actuar con sabiduría, no con reactividad. Dejamos de ser soldados en la interminable guerra del bien contra el mal y nos convertimos en observadores del gran río del Tao, aprendiendo a navegar sus corrientes en lugar de luchar contra ellas. La paz no se encuentra en un mundo donde todos siguen las mismas reglas, sino en una mente que ha dejado de necesitar que lo hagan. Se encuentra en la comprensión de que cada ser, desde el santo hasta el ladrón, danza según la música de su propio Tao. Nuestra tarea no es juzgar la danza, sino aprender a escuchar la música. Mantra final. El sabio no elige un bando. Observa el río que los contiene a ambos.